Me desperté con voces no dulces ni cariñosas, sino afiladas, distantes, casi aburridas. «Ni siquiera somos sus hijos de verdad», dijo mi hijastro. «¿Por qué deberíamos estar atrapados cuidándola?» Luego la voz de mi hijastra, más fría que nunca, la escuché decir: «Solo espero que no lo logre. La herencia casi está lista de todos modos». Sus palabras atravesaron la niebla de la morfina como una espada. No podía moverme, no podía hablar. Mis brazos parecían pesados, llenos de arena, y cables serpenteaban a través de mi pecho como enredaderas que ahogan un árbol. Las máquinas detrás de mí pitaban lentamente. Ese era el sonido de mi vida aún colgando, y no estaba segura de si quería recuperarla. Los sentí cerca, al pie de la cama del hospital, lo suficiente como para tocarlos, pero a kilómetros de distancia, de verme como su madre. No sabían que estaba despierta, o tal vez no les importaba. «Ni siquiera nos adoptó», dijo él. «Solo se casó con papá. Eso no significa que le debamos nada». Una enfermera aclaró la garganta. «Quizás deberían salir un momento». «Lo que sea», murmuró mi hijastra, y sus tacones resonaron por el pasillo como marcas de puntuación en la frase de mi borrador. Me quedé mirando las baldosas del techo y fingí seguir inconsciente. Fingí no haber escuchado a las dos personas que crié desde que aún les limpiaba la manzana del cuello hablar de mí, como si fuera una carga, como un peso muerto que no podían esperar a enterrar. Siempre temí envejecer. Nunca pensé que el verdadero miedo sería ser olvidada estando viva. Y en ese momento algo en mí cambió. No se rompió, solo volvió a desencajar. Pensaban que me estaba muriendo. Bien, que lo creyeran, porque la mujer que pensaron que podrían descartar no era la misma que despertaría. Conocí a Richard Pierce cuando tenía 39 años. Para ese entonces ya había aceptado que tal vez nunca sería madre. Había construido una vida tranquila y estable, enseñando literatura en un colegio comunitario, cuidando un jardín detrás de mi pequeño alquiler y pasando los días festivos con un puñado de amigos cercanos. No era una vida glamurosa, pero era mía. Entonces llegó Richard, encantador de una manera reservada y confiable. Tenía 2 hijos pequeños de su primer matrimonio. Tyler, un niño callado de 4 años que se sobresaltaba con los ruidos fuertes, y Emily, que tenía casi 3, quien se aferraba a su padre como si él fuera lo último sólido en el mundo. Su madre se había ido repentinamente, cambiando el Medio Oeste por una nueva vida en el extranjero, sin cartas, sin llamadas, solo ausencia. Richard no hablaba mucho al respecto, solo decía que ella no estaba lista para ser madre. No entré en sus vidas esperando convertirme en algo más que una presencia amable, pero los niños no se preocupan por las legalidades. Les importan las canciones antes de dormir, los almuerzos calientes. Les importa que alguien esté ahí, y eso hice yo. Durante ese primer invierno, Emily me llamó «Mamá Joe», en un susurro cuando tuvo una pesadilla. Tyler se sentaba junto a mí en el sofá con un brazo rodeando mi codo, como si eso lo anclara. No era un título formal, no había papeles de adopción ni declaraciones en un tribunal, solo pequeñas manos que buscaban las mías y corazones que aprendían a confiar de nuevo. Richard y yo nos casamos al año siguiente. Él nunca presionó para que los adoptara. «Es solo un trámite», dijo con una sonrisa. «Ellos saben quién los quiere». Tal vez ahí fue cuando comenzó la mentira, creyendo que el amor era suficiente. Durante las siguientes 2 décadas preparé sus almuerzos escolares, los ayudé a estudiar para las pruebas de ortografía. Me quedé despierta cuando estaban enfermos. Estuve allí para cada hito, cada rodilla rasgada, cada conferencia de padres, cuando el maestro me miraba y luego decía educadamente «madrastra».
Y yo sonreía como si no doliera, porque pensé que el amor sería más fuerte que los términos legales que contaría cuando más importara. Me equivoqué. Después de que Richard murió de cáncer pancreático rápido y despiadado, todo cambió. Tyler y Emily ya estaban en la universidad, navegando por la vida ya a su propio ritmo. Aparecieron para el funeral vestidos de negro sujetando mis manos como si lo significara. Esa fue la última vez que me sentí como si perteneciera a ellos. Lo que siguió no fue una ruptura, fue una erosión silenciosa. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes cortos. Los mensajes se desvanecieron en silencio. En las fiestas aparecían con sonrisas y charla ligera, pero nunca se quedaban mucho. El calor se había ido, la conexión se había cortado en algún lugar al que no podía llegar. Me dije a mí misma que estaban ocupados construyendo sus vidas. Tal vez eso fue cierto durante un tiempo, pero eventualmente lo vi por lo que era. ChatGPT ya no era mamá. Era Joanna, la mujer que tenía la escritura, la que mantenía la casa limpia, la nevera llena y los impuestos al día. Ellos amaban las cosas que les daba la comodidad, la estabilidad, las tradiciones, pero ya no me amaban a mí. Recuerdo la acción de gracias solo un año antes del accidente. Me desperté a las 5:00 SM para pediros hacer la tarta de durazno favorita de Tyler desde cero. Emily no se presentó. Tyler llegó tarde y se fue rápido quejándose del tráfico. A pesar de todo, cociné. A pesar de todo, esperé. Pensé que si seguía amándolos encontrarían el camino de regreso, pero el amor no es una correa y ya estaba cansada de arrastrarlo detrás de mí. Lo que les di no era condicional, pero su afecto siempre lo había sido. Eran los hijos de Richard por sangre, los míos solo cuando me convenía. Solía pensar que el amor era el vínculo que nos unía. Ahora entendía que era la conveniencia. Y en el momento en que dejé de ser conveniente, dejé de ser suya. El accidente ocurrió una tranquila mañana de martes. No llovía, no había hielo, ningún aviso, solo una curva cerrada al final de Hollow Creek Road, la clase de curva que había tomado un centenar de veces antes. Pisé el freno. Nada. Solo el sonido extraño de resistencia, como si algo dentro del coche se hubiera soltado. El mundo se inclinó, luego metal, luego vidrio, y luego nada. Lo llamaron un accidente, un hecho aislado, tal vez una pastilla de freno gastada, tal vez un sistema viejo que finalmente cedió. Pero yo conocía mi coche, lo mantenía limpio, lo llevaba al servicio y lo cuidaba como algunas personas cuidan sus reliquias familiares. No fue negligencia, fue algo más, algo intencional. Y los recuerdos comenzaron a regresar, deslizándose con lentitud. Justo una semana antes, Emily había tomado el coche, dijo que el suyo tenía poco combustible y llegaba tarde a una reunión. Lo devolvió con el asiento tan adelantado que apenas podía meterme los espejos. Estaban mal puestos y la guantera estaba medio abierta. Lo noté, pero lo dejé pasar. Luego estaba Tyler. La semana tan anterior había tomado mis llaves con una sonrisa ensayada. Voy a revisar la presión de los neumáticos. Dijo, parece que está un poco baja. No preguntó, simplemente lo hizo. Y cuando vinieron a verme después del accidente, aún creyendo que estaba inconsciente, no me preguntaron si estaba bien, no preguntaron qué había pasado, ni siquiera mencionaron el accidente. Solo una pregunta. ¿Qué pasa si ya no puedo vivir sola? No sí, sino cuándo. Fue entonces cuando supe que no les aterraba que pudiera morir. Les aterraba que pudiera mentir. Y eso lo cambió todo. Pasé 2 semanas mintiendo, quedándome quieta, fingiendo ser más débil de lo que era. Pero mi mente estaba afilada, mis recuerdos más claros que nunca. Y poco a poco se fue formando una nueva imagen.
No de un accidente raro, sino de algo planeado, orquestado, una salida limpia para ellos y ahora una justicia que reclamar para mí. 2 meses antes del accidente tuve la sensación de que algo no estaba bien. No era miedo aún, solo una presión, un susurro en la parte de atrás de mi mente. El día que pasó iba por la sala con una cesta de toallas y escuché risas, esas risas que son demasiado fuertes, demasiado casuales para ser inocentes. Tyler estaba riendo. Solo espera unos años más, se morirá, y nosotros dividimos la casa. Emily soltó una risita. Pero se la deja al gato o a alguna biblioteca solo por ser vengativa. Se rieron como si fuera una broma, pero yo no reía. Esa noche llamé a Russell Kim, abogado de herencias. Un hombre de unos 40 años, pulido y educado. El tipo de hombre que sabía mantener la voz firme, incluso cuando el aire se volvía frío. Nos sentamos frente a frente en su oficina silenciosa, mientras yo deslizaba sobre la mesa mi antiguo testamento. La escritura, la póliza de seguros, todo lo que pensaban que heredarían. Luego le entregué una foto de April, tenía 6 años, el año que su madre murió. «Dios mío», exclamó. La recibí en casa durante 6 meses, mientras su padre intentaba rehabilitarse. Con las manos abiertas y los ojos siempre fijos en mí, me llamaba mamá, de una forma que me partía el alma. Ahora tiene 32 años, trabaja en un refugio para mujeres y envía cartas escritas a mano, que huelen a cítricos y amor, firmada siempre como «Tu chica April». Quiero que lo tenga todo. Le dije a Russell, mientras él me miraba sorprendido. «Todo», repetí. La casa, los ahorros, los pendientes de perlas, que solo usé 2 veces, pero los guardé como una promesa. La vida que construí, porque la sangre nunca vino a mi puerta con una sopa cuando tenía gripe, pero April lo hizo. Russell no preguntó detalles, solo asintió y se puso a trabajar. Los nuevos documentos fueron firmados y sellados en una semana. Los originales destruidos. Mis instrucciones inflexibles si April no se presentaba en los 30 días posteriores a mi muerte. La herencia iría al refugio en el que trabajaba sin un solo centavo para mis hijos. Y si intentaban impugnarlo, que lo intentaran, dijo Russell con una pequeña sonrisa. Perderán más de lo que ganarán. Salí de su oficina más ligera de lo que me había sentido en años porque, por primera vez, no esperaba que me amaran de nuevo. Estaba protegiendo a la mujer que siempre los había amado. De vuelta en el hospital, no dije nada. El silencio se convirtió en mi armadura, pero Clara, la enfermera, con manos suaves y ojos más afilados, sabía mejor. Leías a las personas como algunos leen libros. Una tarde, mientras revisaba mis signos vitales, me miró fijamente durante un largo momento y me dijo: «¿Sabes, verdad?» No parpadeé solo. Asentí levemente. Eso fue todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, un hombre con un abrigo azul marino apareció en la ventana, sin placas, sin carpeta, solo ojos tranquilos y zapatos callados. Clara lo llamó, mi visitante. «Soy Elliot», dijo. «Me contrataste hace años durante tu divorcio. ¿Lo recuerdas?» Otro parpadeo. «Sí, soy bueno leyendo silencios», agregó. Luego sacó una foto. Mi coche destrozado, cubierto de polvo, con un zoom que mostraba la línea de freno cortada. Lo intentaron hacer pasar por desgaste, pero no era así. No sentí miedo. Sentí algo más frío, más agudo. Alivio. Ya no era una sospecha, era una prueba. Elliot se inclinó hacia adelante. «Ya hemos sacado las grabaciones de las cámaras de la calle y del vestíbulo del hospital. Tu hijo se conectó al Wi-Fi de visitantes y abrió un documento titulado Plantilla de Directiva Avanzada, mientras estabas inconsciente. Colocó una copia impresa en la bandeja que estaba a mi lado, luego otra foto.
El coche de mi hija en el camino con fecha y hora la noche antes del accidente. A pesar de que ella me dijo que estaba fuera de la ciudad, Clara se quedó junto a la puerta, los brazos cruzados. «Ellos piensan que eres indefensa», dijo. «No saben que ya has comenzado a luchar». Esa noche, ella me ayudó a escribir en su abrigo sobre mi palma 3 golpes, sí, un arrastre largo. «Consigue a Elliot». Y así se formó el plan. No ruidoso, no enfadado, preciso. Cara a ojos como un bisturí en vez de un martillo. Elliot redactó el Nuevo Testamento. Russell lo hizo oficial y Clara documentó los susurros, los comportamientos, las pequeñas señales de crueldad calculada. Luego llegó el paso final. «Necesito una firma», dijo Elliot. «Solo una por protección legal. Abuso de personas mayores, intento de daño. Esto lo convierte en un delito». Esa noche, bajo la tenue luz del pasillo, Clara trajo la carpeta. Mi mano tembló, pero firmé. Y con eso dejé de ser una víctima para convertirme en la arquitecta de su ajuste de cuentas. Ellos pensaban que estaba muriendo, pero salí del hospital la noche antes de que llegaran. Me desplazaron en una silla de ruedas envuelta en una manta azul que Grace había cosido años antes cuando los niños aún eran pequeños y le temían a las tormentas. Grace había sido mi vecina durante décadas, nunca curiosa, solo observadora. Ella fue la que notó a Tyler merodeando cerca del buzón con demasiada frecuencia. La que vio a Emily sentada en su coche frente a mi casa durante 20 minutos sin entrar. Al principio no dijo mucho, solo comenzó a escribir todo por si acaso, convirtiéndose en mi testigo silenciosa. Así que cuando llegó mi alta, ella abrió la habitación del ático en su casa a 3 casas de la mía, con una vista perfecta de la mía. Y allí, apoyada en almohadas bebiendo té de un termo, observé cómo entraban en el vestíbulo del hospital, vestidos de negro como si fueran los protagonistas de su propia representación de dolor. Él llevaba un traje arrugado, ella una blusa que parecía cara pero descuidada. Llegaron 4 días tarde y entraron como si fueran dueños del lugar. «Habitación 219», dijo Emily suavemente a la enfermera. «Venimos a recoger sus cosas y hablar con alguien sobre los siguientes pasos». La enfermera tecleó algo, luego frunció el ceño. «Ella fue dada de alta anoche», dijo. «Ya se hicieron todos los arreglos. Su abogado...» Tyler parpadeó ante la ausencia de respuesta. Ella no contestó. Solo le entregó un sobre manila sin remitente, sin un gesto de calidez. Dentro estaba mi carta. «Siempre pensaste que no resistiría tu paciencia, te equivocaste. Siempre asumiste que el silencio era sinónimo de consentimiento. No lo era. Sé todo y no te dejé nada. Sin firma, sin cariño, solo una última verdad. Puede que te haya criado, pero ya no te reclamo. Los testigos dijeron que Emily dejó caer la carta. Tyler se agachó para recogerla, pero no antes de que otros leyeran las palabras. Desde la ventana del ático yo observaba no como un fantasma, sino como la mujer que se fue, antes de que siquiera pensaran en decir adiós porque ya no les pertenecía, y estaban a punto de descubrir qué significaba realmente eso. Llegaron a la casa como si todavía la poseyeran. El Lexus de Emily estaba estacionado de forma desordenada en la entrada. La camioneta de Tyler rugía detrás impaciente por las llaves. Él fue el primero en bajar directo hacia la puerta, jalando la manilla como si le debiera algo. No cedió. Un nuevo candado, una placa de bronce recién instalada junto al timbre. Esta propiedad está bajo revisión legal. Para consultas, contacte a Kim Associates. Emily dio la vuelta al edificio llamando como si fuera un simulacro de incendio. Está cerrado. Todo está cerrado. Claro, lo estaba. Un momento después, el administrador de la propiedad, Russell, apareció en la entrada.
Iba vestido con traje y llevaba un portapapeles. «Vengo en nombre de M», dijo. Se quedaron congelados. «¿Está viva?», preguntó Emily como si le arruinara el fin de semana. «Sí, y bastante lúcida», respondió él sin esperar permiso. «¿Quieren que lea su declaración?». No esperó respuesta. Inmediatamente esta propiedad ya no está dentro de su acceso legal o de su interés. No intenten entrar. Cualquier intento de acceso será reportado. Una copia de la nueva escritura ha sido enviada a su última dirección conocida. No están listados como herederos. No regresen. Les entregó a cada uno un sobre sellado. Emily no tocó el suyo. Tyler lo tomó como si fuera un boleto que no creía merecer. Se quedaron en el camino de entrada dos adultos vestidos de negro sin a dónde ir. Luego se sentaron discutiendo. Al principio en voz baja, después con más fuerza. Emily leyó su carta 3 veces, moviendo los labios con las palabras. Luego la arrojó no con delicadeza, como si le quemara los dedos. Sabía qué parte la quebró. «Nunca me llamaste mamá cuando nadie nos escuchaba». Tyler paseaba frente al jardín de rosas que había plantado con Richard 20 años atrás. Emily, por su parte, se quedó sentada en los escalones del porche, encendiendo un cigarro que no debería estar fumando. No lloró, no gritó. Solo miraba la puerta cerrada y por primera vez vi en su rostro la verdadera pérdida. No solo la casa, sino la historia que se había contado durante todos estos años. Esa historia que decía que no importaba. Cuán lejos se apartara siempre podría regresar. Y yo seguiría allí, aún siendo mamá, aún siendo suya. Ya no era así. A 3 horas de distancia de la vida que dejé atrás en la ladera de una colina cubierta de pinos, existe un lugar llamado Segundo Renacer. No tiene puertas ni cámaras, solo un cartel de madera tallado a mano. No eres lo que te hicieron. Estuve allí un largo rato con la maleta en una mano y los documentos legales en la otra. El aire olía a Tarromero, tierra nueva, tranquilo, limpio y sin demandas. Allí conocí a Rosa, de 63 años, exdirectora de escuela, antes de que su hijo falsificara su firma en 5 préstamos refinanciados. A Margarita, de 74, quien salió de su casa con nada más que un bolso y un montón de recibos después de que su esposo de 40 años vaciara sus ahorros conjuntos. No contamos nuestras historias de inmediato. Nos sentamos, plantamos, escribimos cosas que tal vez nunca enviemos. Preparamos té y nos decimos nuestros nombres como si estuviéramos aprendiendo a decirlos de nuevo. Nadie pregunta quién eras. Preguntan quién te estás convirtiendo. Para mí la curación no comenzó. En el tribunal comenzó aquí en el jardín, quitando malas hierbas al lado de una mujer que nunca aprendió a decir no hasta que casi la mató. Cocinando sopa al lado de otra que no había sido llamada por su primer nombre en más de una década. En la quietud entre el viento y la respiración que lo transporta, no estaba reconstruyendo la vieja versión de mí misma, estaba plantando algo nuevo. Y entendí que lo que intentaron quitarme no era dinero, ni propiedad, ni siquiera amor. Era identidad. Pero la identidad, cuando se enraiza en la verdad, no muere, sobrevive, florece. Segundo Renacer no es un refugio, es un juicio. Una revuelta silenciosa construida para mujeres que han sido borradas y que ahora eligen ser vistas. Y aquí, entre extrañas que se sentían como en casa, empecé a recordar lo que se sentía el pertenecer, no a los demás, sino a mí misma. Pensaron que no respondería. Pensaron que el silencio era una rendición. Pero el silencio, cuando es elegido, es poder. Soy Joanna Pierce, no una nota al pie.
en la historia de otro, no una advertencia, no un nombre olvidado en una escritura. Soy la mujer que amó profundamente, perdió ferozmente y se eligió a sí misma de todos modos. No incendié puentes, construí puertas. Y si estás escuchando, si alguna vez te han usado borrado o ignorado por las mismas personas a las que diste todo, debes saber esto, no estás sola. Tu voz importa. Y si esta historia te habló, compártela. Deja un comentario. Alguien allá afuera necesita escucharlo.